Bienvenido a este video. Estaremos viendo cómo hacer un mapa mental utilizando Microsoft Word. Vamos a ver dos métodos o técnicas. La primera, que sería la más sencilla, fácil de poder hacer cuando no es muy complejo nuestro mapa mental. Podemos venir a la parte de insertar. Dentro de insertar tendríamos nosotros acá Smart Art. Dentro del mismo, en las diferentes categorías con las que contamos, se encuentra acá ciclo o cíclico, que sería lo mismo, y en la parte inferior derecha acá se encuentra esto de diseño radial. Hago aceptar y ahora tenemos acá nuestro mapa mental. Fácilmente podemos ingresar más contenido. Voy a hacer clic sobre el contorno de este elemento y voy a decir delante del texto para poder movilizar de manera mucho mejor. Entonces, cuando no es complejo esto, decimos que podemos poner en la parte izquierda tranquilamente todo el contenido. Por ejemplo, podríamos hacer el uso propiamente del mapa mental. Entonces pongo acá mapa mental y, como su nombre lo indica, prácticamente permite la mejor visualización de la información para poder aprender para la mente. Entonces, si nosotros queremos organizar una idea, tiene que ser bastante llamativa y clara. Entonces podemos hacerlo. Primero vamos a agregar el contenido, mapa mental. Voy a hacer al final de acá, al final de la palabra, voy a hacer Enter y luego hago una tabulación. La tecla tabulación sería prácticamente la que tenemos ahí. Vamos a poner de esta manera. Esta sería arriba de la tecla mayúscula, estaría una tecla con flechas opuestas. Esta es la tecla tabulación. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es venir acá. Después de hacer Enter, voy a hacer una tabulación y ya tengo un elemento. Entonces voy a poner acá, me permite decidir. Entonces voy a poner ahí, decidir, o con mayúscula también puede ser, decidir. Luego tiene una visión, es para estudiar, planificar, aumentar la creatividad y lograr proyectos. Entonces tenemos acá 6 elementos. Como observamos, luego de ello podemos seguir ramificando a través de lo que habíamos hecho al final del texto. Hago clic con el botón izquierdo del ratón y luego en decidir voy a hacer Enter y luego hago otra tabulación. Entonces ponemos acá como siguiente palabra comparar. Vamos a ver ahí. Luego tendríamos que nos permite evaluar y crear estrategias. Muy bien. Incluso esto lo voy a dejar con minúscula. Ya tendríamos ahí 3 subelementos. Enseguida vamos a ver. Luego en visión nos permite una visión global y de escenarios. Vamos a quitar la primera en mayúsculas y lo vamos a dejar así. Luego tendríamos en el siguiente de estudiar, nos permite estudiar. Hemos dicho que hacemos Enter, luego tabulación, nos permite estudiar esquemas, luego notas y memorizar. Similarmente en planificar, nos permite a la vez planificar eventos, reuniones y tareas. Luego, dentro de creatividad, nos permite generar ideas. Nos permite la creatividad en cuanto a la intuición. Y nos permite soluciones. Entonces, acá estamos observando que me está poniendo algunas limitaciones. Por lo tanto, vemos claramente que dentro de creatividad voy a poner con tabulación y ahora sí está mucho mejor. Entonces, pertenece a creatividad, lo que sería acá ideas, intuición y soluciones. Ahora en proyectos voy a hacer Enter y tabulación, y en proyectos voy a poner que nos permite planificar, organizar y dirigir. Entonces ya tenemos acá todo lo que sería nuestro mapa mental, totalmente básico acá. Si quiero mejorar la visualización, ya tengo la hoja horizontal. Entonces lo que tengo que hacer es agrandarlo lo más posible, de esa manera, y ahora en toda la hoja ingresa. ¿Cómo puedo hacer para que sea más llamativo? Simplemente marco
todo el contorno, vengo a diseño y voy a decir que quiero de diferentes colores como estos. Hago clic y ahora vemos que tenemos una armonía de color. Estos verdes, por ejemplo, están en este lado, unos verdes muy llamativos, unos verdes más oscuros este lado y así sucesivamente. Entonces, según la categoría, también se visualiza de esa manera. Incluso puedo cambiar otros colores diferentes. Acá tengo colores mucho más sobrios y no tan llamativos. Haría clic y observamos así. También puedo dar unos estilos rápidos, los cuales nos va a permitir, si me acerco mucho más, dar una especie de efectos, ya sea sombra o bisel o relieve. Tenemos acá muchos para elegir. Por ejemplo, esto vemos que dan unos efectos más o menos de profundidad. Entonces hago clic y se ve de esa manera. Entonces, esta es una manera muy fácil de hacer para mapas mentales que no son complejos. Vamos a ver ahora para aquellos mapas mentales complejos. Vamos a hacer uno rápido para no demorar mucho. Voy a venir a la parte de insertar. Dentro de insertar voy a venir acá en formas y dentro de formas puedo elegir cualquiera de estos. Voy a elegir uno de formas básicas que sería elipse y voy a poner al centro arrastrando de esa manera y ahora hago clic con el botón derecho del ratón y digo agregar texto y voy a poner acá mapa mental. Entonces ya tengo y haciendo clic al contorno del elemento puedo venir en la parte de inicio y cambiar el tamaño que quiera y dar todos estos formatos que estamos viendo acá. El tipo de letra, tamaño, negrilla, cursiva, subrayado, cambiar el color del texto. Entonces podemos hacer prácticamente cualquiera de esas cosas. Luego voy a poner al centro exactamente de mi hoja y a partir de ahí puedo distribuir nuevamente contenidos. Por ejemplo, en lugar de hacer acá marcando esto, copiar, luego hacer clic en otra parte, pegar, vamos a hacer otra manera. E incluso hay otra forma más corta, hago control C, vengo acá, control V, que sería prácticamente esto, control C, control V. Pero todavía hay otra manera más rápida todavía. Voy a marcar por el momento y voy a dar una configuración de apariencia acá. En Microsoft Word, al igual que toda la ofimática de la Microsoft, a medida que seleccionamos un objeto, por ejemplo selecciono un Smart Art, me aparecen herramientas de Smart Art. Si yo selecciono acá, inserto una tabla, por ejemplo, si elijo la tabla, me aparecen herramientas de tabla. Si yo inserto una imagen, me aparece acá herramientas de imagen. Entonces, en este caso, como he seleccionado esto, que es una forma para un dibujo, entonces me aparecen las herramientas de dibujo, hago clic en su pestaña correspondiente. Y acá tenemos tres elementos. Vamos a aclarar esto. Para el elemento propiamente, de acá al que estamos viendo, tendríamos su apariencia del elemento y no del texto. Entonces acá está del elemento. A la izquierda y a la derecha está el texto que contiene dicho elemento o forma. Entonces tenemos el relleno, puedo cambiar acá a amarillo. Tengo el contorno, puedo cambiar a un verde. Y del contorno puedo modificar el grosor que yo quiera. Entonces he cambiado de esa manera el relleno y el contorno. Y al igual que puedo dar, por ejemplo, unos efectos como unas sombras o como unos reflejos. En la parte de abajo vemos que me ha generado un reflejo. Al igual que he modificado lo que sería el relleno, el contorno y los efectos, lo mismo puedo hacer del texto interno. Relleno del texto anaranjado, contorno azul para que se note más. Voy a cambiar el grosor hasta ahí, el azul del texto, el contorno. Y el efecto del texto puedo poner una sombra o también un reflejo en la parte de abajo o en cualquier lugar. Acá un reflejo. Observamos que tiene su respectivo reflejo. Entonces acabamos de ver que podemos dar tanto de la forma como del texto una modificación de relleno, contorno, efectos de la forma, relleno, contorno, efectos del texto que lo contiene. Con esa aclaración pertinente ya sabemos modificar entonces prácticamente cualquier elemento que vayamos a elegir, como el que hemos insertado acá. Entonces hago con la tecla control, en lugar de hacer control C y control V,
Al contorno de esto, voy a hacer con la tecla control, paso el ratón por el contorno de mi forma y simplemente lo arrastro y ya tengo una copia inmediata. Entonces vemos que es muy fácil. Voy a cambiar a un estilo sumamente más sencillo, incluso solamente con contorno puedo generarlo de esa manera, con un contorno azul, y voy a hacer Enter y ahí está. Muy bien, tengo mi mapa mental y ahora voy a poner de esa forma con la tecla control, pasando el ratón por el borde, hago una copia y voy a hacer acá lo siguiente. Voy a poner acá, igual que hemos hecho anteriormente, nos permite decidir. Y lo que voy a hacer es cambiar el tamaño, porque no necesita ser tan grande, vamos a necesitar mucho espacio, hasta ahí por ejemplo, para poder notar la diferencia, porque vamos a acumular varios elementos. Entonces tenemos ahí decidir, luego hago la misma copia y acá tengo visión, hago otra vez una copia y acá nos permite estudiar. Similarmente voy a hacer acá otra copia, nos permite crear proyectos y nos permite acá aumentar la creatividad. Vamos a aumentar el tamaño de esto y en la parte de arriba vamos a poner acá, nos permite planificar. Muy bien, tenemos ahí planificar y acá voy a corregir la ortografía, nos permite la creatividad. Vamos a hacer de un solo elemento por cuestión de tiempo. Voy a hacer con la tecla control duplicar y acá nos permite lo que es comparar, toda la minúscula voy a poner porque es una idea menor. Comparar, voy a duplicar, nos permite evaluar y nos permite estrategias. Muy bien, entonces ya tenemos acá nuestros elementos y voy a poner de la siguiente forma. Muy bien, ya tengo acá, como observamos, todos estos elementos. Entonces lo estamos haciendo mucho más avanzado porque, a diferencia del anterior, tienes determinadas limitaciones, no puedo poner muchos elementos. Por ejemplo, de planificar acá no podría poner otra ramificación. Hasta aquí están las limitaciones de SmartArt. Sin embargo, acá, si vengo y ahora voy a crear, en primer momento voy a insertar lo que sería acá en formas. Puedo insertar cualquiera de estos elementos. Por ejemplo, esto que sería una curva, al igual que anteriormente lo solían utilizar. O puedo utilizar cualquier otro acá. Por ejemplo, esto. Lo que voy a utilizar es la curva. Vamos a ver cómo lo podemos acá manifestar. Esta misma, si no se encuentra acá, se va a encontrar acá. O puedo poner también otro forma libre de garabato. Hago clic en forma libre de garabato y ahora en la parte acá de decidir simplemente voy rayando como yo quiero y me va a ir generando una línea. Tengo que tener muy buen pulso para el mismo, entonces voy a venir a insertar formas y puedo poner esto también, y la cual, como observamos, me va a permitir así modificar el mismo. Voy a hacer control Z acá, o voy a cancelar el mismo. Incluso lo puedo dejar así, cambiar el color, ya tendría ahí mi forma. También puedo generar otras formas, acá, insertar formas, el mismo puedo utilizar, hago clic en un momento acá, luego hago clic en otro momento y ahora termino de acá. Entonces he hecho 3 clics en total. Acá similarmente puedo concluir haciendo escape, ya tendría mi conclusión de mi forma. Luego otra vez vengo a insertar forma, forma libre, vamos a ver acá. En esta parte tendríamos también, lo voy a utilizar la misma, esto de curva. E incluso esto puedo utilizar también arco, de esa manera. Y puedo generar un arco y reubicar donde yo quiero. Puedo hacerlo más grande y puedo cambiar el color. Al igual que esto, cambiar el color y así sucesivamente puedo generar muchos. Lo que sí recomendaría sería en insertar formas y esto que sería libre, simplemente lo tengo que hacer con mucho cuidado, de esa manera, hasta ahí.
y lo cambio al color. Acá también otra vez insertar, forma. Lo estamos haciendo muy rápido, por eso no está muy fina la línea. Podemos hacerlo así y podemos cambiar de color. Entonces, y así sucesivamente puedo seguir aumentando más elementos. Pero vamos a centrarnos en esto por cuestión de tiempo. Entonces, en decidir tengo una línea y puedo cambiar esa línea y el grosor. En el contorno puedo cambiar el grosor acá, hasta ahí por ejemplo. Y podría también duplicar el mismo. Entonces hago con la tecla control, lo duplico hasta ahí. Vengo y comienzo a modificar hasta donde yo quiero. Y así sucesivamente puedo cambiar más y más elementos. Lo estamos haciendo muy rápido acá por cuestión de tiempo. Hasta ahí lo puedo mantener y todo lo demás. Entonces, si vemos, podemos hacer como nosotros queramos. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la anterior? Es el hecho de que yo ahora hago con la tecla control, duplico y puedo seguir agregando muchos más elementos ilimitados. Entonces acá voy a poner uno, como vemos. Voy a copiarlo, voy a poner 2. Y muy bien. Y esto voy a duplicarlo con la tecla control, lo duplico y lo pongo ahí. Hasta ahí. También lo duplico y lo pongo hasta ahí. Hasta esa parte. Muy bien. Y entonces así sucesivamente voy a poder seguir poniendo más y más y más elementos. Todo lo complejo que nosotros queramos. Y lo mejor de todo también es que podemos cambiar la apariencia. Por ejemplo, de la parte central puedo venir a formato y cambiar y decir en este momento que sea anaranjado. De segundo nivel, acá, vamos a hacer un poco más grande, que entre ahí. De segundo nivel, incluso un poco más. Podemos poner todos ellos color verde. Entonces voy a hacer clic. Luego hago el siguiente y solamente marcando el elemento aprieto la tecla F4 y se reproduce la última acción que he hecho. Y la última acción fue cambiar el color. Entonces acá está la tecla F4 en esa parte. Como observamos, la tecla de funciones acá en la parte superior, F4. Entonces con eso se reproduce la última acción. Estos verdes serían de segundo nivel. Acá podríamos también esto copiar para que no quede suelto este elemento. Ahí. Y también copiar para este otro. De esa manera. Muy bien. Entonces acá estos serían de un tercer nivel. 1, 2, 3. Y podríamos cambiar otro color de golpe acá. Azul. Y ahora el 1 y el 2 serían de cuarto nivel. Con la tecla control he seleccionado los dos y lo puedo cambiar a amarillo. Entonces vemos que así sucesivamente puedo ir aumentando más y más la complejidad. Así que va a depender de nosotros cuál queremos utilizar. Esto de arriba, que sería mucho más rápido para elementos no tan complejos, o esto que requiere mucha complejidad, mucha paciencia, tiempo y con mucho cuidado hacer los trazados. También tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en esta parte de acá, las ideas tienen que tener en cuenta el color. Por ejemplo, acá, si todo esto va a ser azul, todo esto es una sola idea, se dice que vamos a poder asimilar mejor la idea si todos del mismo color. Entonces, de esta manera, azul, elijo todos estos elementos, de esa forma, así, y ahora puedo elegir azul, esto también azul, y estos dos voy a elegir también azul, y este elemento y este otro elemento azul. Entonces incluso puedo cambiar el tipo de elemento que estamos utilizando. Acá me indica en formato que puedo cambiar el tipo de elemento, pero lo voy a dejar acá azul. Incluso tengo un azul mucho más grueso acá y esto. Entonces ahora vemos que una sola idea acá es color azul. Desde acá parte todo es azul, azul, azul. Acá todo tendría que ser, por ejemplo, verde. De esa manera. Si esto vamos a poner amarillo o negro, todo tiene que ser color negro
¿cierto? Vamos a poner amarillo. De esa manera, la línea también tendría que ser amarillo. Y así sucesivamente. Entonces vamos a elegir acá un color muy tenue, un azul tenue. Acá también, muy tenue. Y acá otros colores, tenemos una infinidad de colores acá. Podríamos elegir este gris con su respectiva línea gris. Entonces vemos que cada uno de los elementos o ideas que lo constituyen tienen un mismo color. Por ejemplo, de planificar, si voy a sacar más ramificaciones, tienen que ser el mismo color verde. Y si es necesario, podemos poner a cada uno imágenes que nos puedan ayudar a recordar. Por ejemplo, el primero podríamos poner una imagen, simplemente estamos haciendo a manera de ejemplo. Para manipular una imagen libremente hago clic en esta pequeña opción y digo delante del texto. Y ahora puedo disminuirlo y hacerlo sumamente más pequeño y ponerlo en la primera idea. Entonces lo hacemos así. Especialmente iconos, gráficos pequeños, no imágenes como esta. Por cuestión de tiempo, estamos haciéndolo con una sola imagen y una sola manera. Pero cada uno de los elementos puede tener su propia imagen o graficación. Entonces, si vemos de esa forma, tendríamos en este lugar, vamos a duplicar esto, ahí y también ahí. Entonces, como vemos, podemos poner sus imágenes independientes a cada uno de estos.